Llevamos 2 meses y 2 días desde que se produjeran los ataques contra las estaciones del metro que marcaron el punto de inicio del estallido social, y lo hemos dicho, todo lo que pasó antes del 18 de octubre es una nebulosa y se siente como si hubiesen pasado años. Y uno de los grupos que han participado en el debate de manera muy activa, que se ha generado por los hechos que ocurren y también por el cambio en la agenda que ha existido, es el sector empresarial. Y la discusión todavía está bastante abierta, queda mucho para analizar, y por lo mismo estamos con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en Pauta Bloomberg. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bernardo, llevamos un par de semanas en que el comercio está funcionando de manera relativamente normal. Las manifestaciones siguen en algunas partes, pero hay una sensación de que la efervescencia ha bajado un poco. ¿En el empresariado están más tranquilos también? ¿Sienten de que han podido retomar una actividad normalizada? Bueno, volver a la cotidianidad de la vida de las personas, por supuesto que es importante. Ahora, lo que sería riesgoso, creo yo, ¿no es cierto?, es que por esta sensación de mayor calma nos olvidemos de lo que pasó. Yo creo que no hay que ser autocomplacientes. Hay un fenómeno, ¿cierto?, de manifestación violenta que hay que atender y enfrentar. O sea, cuando hablamos de modernizar el Estado, una prioridad muy relevante, ¿no es cierto?, es modernizar las capacidades del Estado para prevenir, para anticipar, para enfrentar estos desbordes violentos. Y no porque estos días sean más calmos debemos olvidar ese desafío gigantesco que tenemos. Esa es una manifestación. Después está la manifestación pacífica, en el fondo, que tuvo su pique, ¿no es cierto?, en esa jornada, ¿no es cierto?, en Plaza Italia, con 1.200.000 personas que visibilizan demandas sociales que obviamente requieren una respuesta más urgente de la que suponíamos antes del 18 de octubre. Y una tercera cosa que se está incubando, ¿no es cierto?, que es una cierta crisis económica, ¿cómo se llama?, de empleo, que también va a ser una crisis social. Por lo tanto, son como tres espacios que se están moviendo y que no tenemos que olvidar que debemos enfrentar. Claro. Ahora, el Banco Central, tú estabas mencionando justamente esta crisis económica que se está gestando. El Banco Central ha dicho que el próximo año vamos a crecer 1%, o sea, entre un rango de 0,5 y 1,5%. Se han dado pronósticos de un alza bastante alto en el desempleo. Con voz de un sector, como voz de un sector importante del empresariado, ¿cómo es que vendrá el próximo año? Mira, yo quiero ser optimista, porque finalmente el optimismo se construye a partir de las declaraciones. En el fondo aquí estamos en una crisis que tiene estos tres componentes, que es una crisis hecha en casa, y por lo tanto la solución está en casa. Por lo tanto, yo quiero ser optimista con una base de realismo. O sea, optimismo en el sentido de que esto lo podemos resolver, podemos transformar esta crisis en una oportunidad, podemos tratar de mitigar el daño objetivo que se va a producir en el empleo, sobre todo en el sector comercio, y eso depende de nuestras acciones, de nuestras declaraciones. Por lo tanto, no quiero sumarme a las voces catastrofistas, digamos. Y ahora, el realismo de una expresión de esperanza, porque la esperanza voluntariosa es completamente inconducente. El realismo es que, ¿no es cierto?, esa esperanza se sustenta en enfrentar estas crisis que están ocurriendo, digamos, estas cosas que están ocurriendo simultáneamente, el desborde violento, que hoy día está más calmado, pero puede reactivarse, una segunda crisis muy relevante que la hemos visto, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, es la polarización del debate político. Creo que eso es una violencia que también incide, ¿no es cierto?, en la expectativa, en la posibilidad de transformar esta crisis en oportunidad. Cuando uno ve en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, personas entrando a la sala, griterío, funa, bullying, que ha sido muy distinto a lo que ha pasado en el Senado, por ejemplo. Por lo tanto, no es que sea imposible en este contexto de polarización, de muchas demandas sociales, que se produzca un debate político donde la capacidad, ¿no es cierto?, del discernimiento racional esté en el Parlamento, y que las decisiones del Parlamento no se condicionen porque FUNA es más activa, digamos. Eso es muy grave, digamos, lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. Y es un segundo elemento que hay que tener como base para que realmente se pueda transformar esta crisis en oportunidad. O sea, primero, ¿no es cierto?, el desborde violento. Segundo, la polarización del debate político. Y también acompañado por por así decirlo, una falta de respeto, por así decirlo, por los preceptos constitucionales, por la institucionalidad en forma completamente abierta. Cuando diputados en el fondo se paran y dicen con orgullo casi que simplemente van a aprobar un mayor gasto público en circunstancias que saben, ¿no es cierto?, que eso es de exclusiva iniciativa del presidente de la República, es preocupante. Y la tercera, esta que se está incubando, socioeconómica, digamos. O sea, obviamente estos tres temas son habilitantes o inhabilitantes de transformar esta crisis en una oportunidad, y depende de nosotros, en el fondo, que sea más bien que lo transformemos en un escenario esperanzador y que no se dé el escenario más catastrofista, digamos. ¿Cuáles han sido tus recomendaciones para que esta crisis se convierta en una oportunidad también para los empresarios?
Mira, yo más que para los empresarios, para el país, digamos, para la economía, porque Claro, finalmente pero como dirigente un empresarial, país finalmente. sano, una sociedad sana, una economía sana, donde todos los actores, empresarios, trabajadores, en el fondo, obviamente se desarrollan con mucho más libertad y por lo tanto a todos nos interesa en el fondo ese contexto general sano. Eh, Mira, yo creo que primero en el fondo hay una agenda social relevante. Pero nos preocupa que esa agenda social esté como separada de una agenda económica, en circunstancias que la agenda social es viable y es razonable y es proyectable en el largo plazo con sustentabilidad si es que es acompañada de una agenda económica. Yo he tenido muchas conversaciones con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados. El viernes pasado fuimos al Congreso en Santiago, nos reunimos con un grupo de economistas liderados por Roberto Saller, en fin, donde ellos tienen un documento. Y hablábamos de lo siguiente: el documento plantea una serie de medidas sociales que uno puede discrepar. En el fondo, hay varias que estamos de acuerdo, en el sentido de que, desde el punto de vista de prioridades, las pensiones, ingreso mínimo garantizado, salud, medicamentos, en fin. Luego empiezan a haber otras cosas que uno dice, bueno, ¿son prioritarias o no? No sé, hasta del extremo de los TAC, digamos, o sea, condonar multas de TAC versus los 200.000 jóvenes que están fuera del sistema escolar y que no tienen políticas públicas para reinsertarse. Me parece que es mucho más prioritario los 200.000 jóvenes que, ¿no es cierto?, condonar las multas del TAC. Y sin embargo, la política pone las multas del TAC antes que una política pública eficaz para esos jóvenes que están desertando el sistema escolar y que finalmente están en la calle ejerciendo violencia. Entonces, ahí empiezan a haber en el fondo ciertas dudas de las prioridades. Cuando uno pasa al tercer o cuarto lugar, empiezan a entrar cosas que la política mete y que no son prioridades sociales. O sea, primero, en el fondo, esa agenda social tiene que contener prioridades de verdad. Y segundo, con igual detalle le decíamos a los economistas, bueno, si usted tiene tanto detalle, ¿no es cierto?, en la agenda social, me sorprende que en la parte económica solamente se titule. Diga, mire, pero para esto es importante una agenda de crecimiento económico. Claro, Y sin embargo no tiene contenido esa segunda parte. Entonces, ¿por qué no llenamos, así como usted llenó la agenda social y estiman en el fondo que se requiere un impulso relevante de inyección social? También es discutible en el fondo cuánto podemos hacer aquí y ahora y cuánto dejamos por una hoja de ruta futura. Te quiero preguntar qué medidas específicas, porque claro, o sea, quizás falta la propuesta que venga del sector privado en ese lado. Se hablaba está un poco descartada quizás la idea de una baja de impuestos corporativos, pero el gobierno ha enfatizado mucho el tema de apoyo a las pymes, de volver a levantar las pymes son un gran empleador, siempre lo han dicho. ¿Qué falta por ese lado de la propuesta quizás del sector privado, la medida micro de crecimiento? La agenda social hay harto detalle ahí, tú mismo lo decías. ¿Qué medida específica podría apuntalar el crecimiento primero económico como en este concepto momento? general de señales, porque finalmente en un contexto donde básicamente lo subjetivo, cuando uno intenta anticipar los escenarios futuros, cuando está decidiendo un proyecto de inversión, hoy día se hace preguntas bastante más básicas, más subjetivas y no tanto en relación a las variables exógenas que afectan la economía. Entonces, y frente a esas preguntas básicas, yo creo que las señales políticas son bien relevantes. O sea, cuando la política dispone en un lugar prioritario, ¿no es cierto?, el TAC, es una señal relevante para la economía. Y si, bueno, la política está actuando de una forma tal que no está realmente poniendo las prioridades de la gente, las cosas más apremiantes, en los primeros lugares de la agenda social. Por otro lado, cuando la política en el fondo separa la agenda social de la económica, y esta segunda no la nutre, sino que simplemente es una mera mención, también una señal preocupante para la agente económico, digamos. Ahora, yendo a tu pregunta, los detalles, mira, yo creo que el tema tributario, el realismo indica, ¿no es cierto?, que de haber sido una reforma que tenía algunos instrumentos pro inversión, que nosotros siempre estimamos que no eran suficientes. Nosotros siempre creíamos que se podían incorporar más incentivos a la inversión sin sacrificar recaudación. Pero bueno, el realismo indica que esa reforma más bien hoy día se está transformando en más bien recaudadora, y hay buenas razones para ello. Lo que no implica en el fondo postergar por mucho tiempo el reincorporar incentivos a la inversión. Pero supongamos que eso por el momento es más bien una reforma que aspira a recaudar 2.200 millones adicionales, ¿no es cierto?, para financiar el gasto social, que nos parece razonable. Insisto, no tenemos que dejar bajo la alfombra que un sistema tributario no debe distorsionar las decisiones de inversión, y creo que este lo está haciendo. Sí. Pero bueno, eso se posterga. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Si la tributaria ya no es el instrumento para reactivar la inversión. Bueno, el mismo Parlamento tiene en sus manos proyectos de ley que hoy día están básicamente durmiendo en las comisiones respectivas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, que es el principal traba a la inversión en Chile hoy día, ¿no es cierto?, que es todo el tema de la permisología. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un proyecto de ley que está hace mucho tiempo en el Parlamento y no se aborda. La agenda microeconómica, la agenda pro competitividad, la agenda pro productividad. Son muchos proyectos de ley misceláneos que tienen medidas, en el fondo quizás no tan relevantes, pero juntas todas son muy relevantes. Modernizar nuestro Estado. Nuestro Estado no solamente es una
presta un servicio fatal a los ciudadanos, sino que también presta un servicio fatal a los inversionistas y a la causa ambiental, porque se piensa siempre en el fondo que favorecer una mayor predecibilidad de criterios, plazos menores de tramitación ambiental, siempre se piensa que eso iría en contra del estándar ambiental que se le exige a los proyectos. Eso es completamente falso. Si en el fondo países como Australia, que tienen un alto estándar ambiental, demoran 2 años en tramitar un proyecto minero, y en Chile se puede demorar 7 u 8 años, o peor aún, un plazo completamente incierto. Entonces, la agenda de permisología, lo que ha dicho la Comisión Nacional de Productividad, identificó todos los procesos paralelos, las múltiples ventanillas a las cuales tiene que ingresar un proyecto de inversión. Bueno, eso está en sus manos agilizarlo. Hay una reforma en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, agenda microeconómica, productividad, competencia, modernizar nuestro Estado. Por ejemplo, o sea, yo creo que sería una señal muy potente que con la misma envergadura que tiene la agenda social, tengamos una agenda económica que se discuta en la misma mesa que la agenda social, porque no son desacoplables estas dos agendas, son una sola. Claro, estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Tú mencionabas el tema tributario, y anterior a lo que pasó en octubre, tú abogabas también por una baja de la tasa corporativa. En el actual contexto económico, ¿sigues pensando que esta sería una de las prioridades en este momento? Mira, yo como dije antes, creo que el tema tributario hoy día tiene un objetivo de recaudación, y se posterga un poco la discusión sobre los incentivos para la inversión, pero el acuerdo tributario del Senado dejó una cosa interesante. Se comprometieron todos los senadores que lo suscribieron a constituir una mesa técnica, claro, que se formaría en marzo, donde se revisarían exenciones tributarias. Nosotros como SOFOFA, el primer día que fuimos a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se discutía el proyecto de reforma tributaria, listamos exenciones tributarias que debían ser revisadas una por una, si seguía siendo pertinente el objetivo para el cual se estableció. Por ejemplo, renta presunta. Claro. En su momento, en el fondo, era para beneficiar a pequeños agricultores que no tenían la capacidad de realizar contabilidad completa. Eso hoy día no es razón ya. Y además se malusó por algunos que no eran pequeños, que se disfrazaron de pequeños. Entonces, eso siempre hemos postulado eliminarlo. La asimetría en el impuesto específico de los combustibles, políticamente muy difícil, pero no por eso tenemos que dejar de ponerlo en la mesa. Que el impuesto al diésel pague, ¿no es cierto?, sustancialmente menos que el impuesto a las gasolinas, que un bus del Transantiago a gas natural, que un combustible más limpio, pague más impuesto que un bus con petróleo diésel. Es impresentable. Es impresentable, sobre todo cuando Chile tuvo el liderazgo, ¿no es cierto?, de la COP25. En fin, entonces, segundo tema, hay varias más. Ahora, ¿qué es lo que dice ese acuerdo de la mesa? Que espero que lo cumplan, digamos. Dice, mire, por ejemplo, si revisando esta lista de exenciones tributarias, se eliminan algunas de ellas, eso implica más recaudación, ¿no es cierto? Y dice, bueno, una parte de esa mayor recaudación, destinémoslos a reducir el impuesto respectivo que se estaba evadiendo, por así decirlo. O sea, en el fondo, el impuesto de la renta presunta, evita el pago de impuesto a la renta. Bueno, eso, una parte más recaudación y otra parte rebajar el impuesto de primera categoría, el impuesto a la empresa, que es un impuesto a la inversión. Si es que se eliminan exenciones de IVA que tienen algunos servicios, bueno, eso, una parte va a más recaudación y otra parte iría, ¿no es cierto?, a reducir ese IVA. Nosotros tenemos dos anomalías en el sistema tributario chileno. Uno, que recaudamos mucho de las empresas, estamos en los niveles más altos de la OCDE, y eso lo han dicho hasta políticos de izquierda, digamos. Estamos en el nivel más alto de la OCDE recaudando a la empresa, y lo que se recauda de la empresa es un impuesto a la inversión. Eso es innegable. Eso, los agentes que invierten en Chile son empresas. Y segundo, que tenemos un nivel alto de recaudación de IVA, que es un impuesto regresivo. Entonces, revisar exenciones para que no solamente aumentemos recaudación, sino que también podamos en el fondo ir gradualmente, básicamente asimilándonos al resto del mundo en impuesto corporativo y en IVA, me parece un camino correcto que puede incentivar la inversión. Que van a empujar también en la mesa técnica de marzo. Bueno, eso, la mesa técnica lo decía, sí. Una parte de la mayor recaudación se destinará a reducir el impuesto respectivo. Espero que eso se cumpla y que este bullying, digamos, de que nada se puede discutir en el fondo con cierta racionalidad, con mirada de largo plazo, no impida que los senadores cumplan, ¿no es cierto?, el acuerdo que suscribieron, que estableció ese objetivo al revisar las exenciones tributarias. Bernardo, uno de los temas que ha salido bastante es el enojo con el mundo empresarial por casos famosos de colusión, y ayer supimos uno más, el de alimentos de salmones. Quería ver tu visión al respecto de esto como líder de la SOFOFA. Mira, nosotros lo dijimos hoy día. Yo creo que esto, cada hecho de colusión, o sea, la colusión es básicamente el más grave de las malas prácticas empresariales, porque va contra la misma esencia de la actividad empresarial, y por eso dijimos hoy día que transformaba a la empresa, no se ponía a la empresa en un enemigo de sí mismo, digamos, al conocer estas prácticas de colusión, en fin, y
y por lo tanto las condenamos enérgicamente. Eso cada vez que salga un caso lo condenaremos enérgicamente, los hechos, digamos, y también respetaremos, ¿no es cierto?, que los encargados de investigar y de establecer en el fondo responsabilidad y sanciones son las instituciones correspondientes. ¿Está funcionando la delación compensada en esto? Bueno, por supuesto, la delación compensada, que es un instrumento que viene, que todos los especialistas han dicho estos días con ocasión del lanzamiento de la agenda antiabusos que anunció el gobierno, que es muy importante que los instrumentos nuevos que se pongan en la discusión no diluyan, no debiliten el instrumento de la delación compensada, porque es un instrumento que, claro, puede ser un poquito incomprensible en el fondo para la ciudadanía, digamos, porque finalmente beneficia a quien se delata. Y también pero obviamente el bien mayor es que permite visibilizar en el fondo estas prácticas de anti-libre competencia. No, pero también está el tema de que justo este caso en particular, por haber ocurrido en ciertos años entre 2003 y 2015, o sea, no se aplica la ley nueva. No se aplica la ley nueva. Y bueno, efectivamente la ley nueva del 2016 en el fondo pone la sanción tanto penal como económica de Chile a niveles de mayor severidad de la de muchos países europeos. Entonces yo recuerdo leí hace algunos días una columna de 14 abogadas, sí, la red pro competencia, que decían, ojo, conozcamos primero la ley que recién ustedes mismos, señores parlamentarios, promulgaron antes de emprender nuevos caminos de lo que es perfectamente posible. Yo creo que las sanciones tienen que ser lo altas que deban ser, tanto penales como porque eso finalmente beneficia a todos, al mundo empresarial, porque inhibe el comportamiento, a la sociedad en el fondo porque percibe en el fondo que es proporcional la sanción a un delito económico versus la sanción a un delito común. Por lo tanto, eso está bien, pero tiene que ser es muy importante definir con precisión qué es lo que se entiende en el fondo por esos delitos. En el fondo, yo creo que en el fondo precisión en la ley, sin espacios de ambigüedad, y sanciones altas, esa combinación nos parece completamente razonable, ¿no? Claro, esta columna que tú mencionas, que salió en el Mercurio la semana pasada, iba en respuesta finalmente a la agenda antiabusos que planteó el gobierno, en la que se endurecían las penas para los casos de colusión de productos de primera necesidad. ¿Tú crees que era necesaria esta agenda para endurecer las penas en el caso de colusión? Sobre todo porque en algunos casos incluso se va a producir la paradoja de que van a ser más duras las penas que en el caso de homicidio, por ejemplo. Mira, el tema yo escribí una columna también el día viernes pasado, me parece, en Mercurio, donde básicamente hice referencia a la gente antiabuso, y lo primero que dije fue en el fondo una responsabilidad que es propiamente empresarial, digamos, que el principal antídoto para disminuir la probabilidad de ocurrencia de estos hechos que el realismo indica y la humildad indica que todo sistema complejo compuesto por seres humanos que son tan imperfectos como los que estamos acá, bueno, situaciones van a haber siempre, y ocurren en todos los países del mundo, y no creo que Chile tenga una mayor propensión a ellos, a pesar de que tiene mucho más visibilidad, lo que es bueno porque finalmente la sociedad explotadora permite en el fondo visibilizar, permite en el fondo descubrir estas cosas, y ese escrutinio es muy positivo, pero no hay que una de las cosas que dije en esa columna es que el diagnóstico que Chile sería un país de abusadores y abusados, de buenos y malos, creo que nutre finalmente una discusión que no es razonable y que puede terminar en políticas públicas que no son buenas para el país, digamos. Yo creo que ese diagnóstico, así como cuando decía antes, en el fondo aquí podemos transformar esta crisis en oportunidad, eso parte también por cambiar el lenguaje. Si todos estamos diciendo que este país es un país de abusadores y abusados, de malos y buenos, me parece que lo que resultará del proceso político no van a ser cosas buenas para Chile, porque no es así. Insisto, yo creo que uno ve por supuesto que hay casos graves, y lo que decía recién es que el principal antídoto es la cultura empresarial. Finalmente las empresas se crecen, se transforman en empresas de 20, 30 mil personas en distintas latitudes, digamos. Finalmente uno no puede establecer un sistema policíaco dentro de la empresa. Y por fuerte que sea el sistema de control, el sistema de auditoría, las sanciones, incluso de la regulación, nada reemplaza el valor de la cultura empresarial. Y eso, lo más importante de eso, que lo dije en esa columna, es la gestión sistemática de esta cultura. Las culturas muchas veces presuponemos que se construyen en el origen de una empresa por sus fundadores y que luego se mantienen en el tiempo sin necesidad de trabajarlas, digamos. Una cultura esencialmente tiene que estar viva todos los días y tiene que estar desafiada todos los días. Y el rol del directorio es ese. Muchas veces el directorio nos limitamos a ver reportes de gestión, en fin, valores presentes de proyectos, presentaciones en PowerPoint. Y creo que es importante también compenetrarse y gestionar sistemáticamente esa cultura, hacerle preguntas difíciles a la administración. ¿Qué están haciendo en el fondo? ¿Con qué frecuencia están haciendo capacitaciones de libre competencia? ¿Cómo están evaluando en el fondo que esas capacitaciones están básicamente permeando en el ADN de la empresa? Para que cada persona, insisto, las personas que se ven involucradas en estos hechos, no son distintas a los que no se vieron involucrados. Entonces uno tiene que pensar por qué esa persona
íntegra, en fin, finalmente hizo un atajo. Porque obviamente estas cosas ocurren en el escenario de mucha tensión competitiva y finalmente se presentan atajos y bueno, las culturas que son ciertamente permisivas, que están medias dormidas, bueno, hacen que esa persona tome ese atajo. Y insisto, eso yo siempre soy bien humilde en decir que las personas que han estado involucradas, ¿no es cierto?, no son distintas a las que no estuvieron involucradas. Claro. Y por lo tanto, y por eso es tan importante el rol de la cultura, que la cultura es irreemplazable respecto de las sanciones, las multas, los sistemas de gobierno corporativo, de control, de auditoría. Bernardo, se nos está acabando el tiempo, pero para terminar, en marzo se va a elegir el nuevo presidente de la CPC y tu nombre ya está sonando como uno de los candidatos. ¿Estás disponible? Como se les preguntaría a los candidatos a la presidencia. Yo soy presidente de la SOFOFA hasta mayo del 2021 y estoy cero disponible. Por eso me sorprende en el fondo la ansiedad de los medios de comunicación que sin tener ninguna información precisa ponen fotos y nombres en circunstancias que saben perfectamente que yo estoy 100% SOFOFA y no tengo ninguna posibilidad de ser presidente de la CPC. Hay personas buenas que pueden serlo. Y segundo, muy importante, que lo dijimos, lo conversamos en el Comité Ejecutivo, por eso me extraña el que algunos nutran esta discusión, creo que en forma equivocada, porque finalmente Alfonso Suet tiene que ser presidente de la CPC hasta el último día. Sí. O sea, sería el peor favor que nos podríamos hacer el mundo empresarial que Alfonso empezáramos hoy día a discutir cosas que además no tienen ningún fundamento, y con fotos, con posibles candidatos. El mío, yo soy presidente de la SOFOFA y voy a hacerlo hasta mayo del 2021 y de ahí en adelante, y cero posibilidad, no porque no quiera, porque la CPC es una institución muy relevante, pero hay personas muy buenas para asumir y tendremos que ver, y ojalá que sea un nombre de consenso. Yo creo que los tiempos no están para esta cosa de generar en el fondo a las 24 horas de que se discutió el calendario en base a los estatutos. Eso fue lo que hicimos en la sesión del martes pasado. Inmediatamente aparece el nombre y los sectores empresariales que hablan en off, poniendo nombre en la mesa, me parece que están equivocando el camino. O sea, aquí la especulación en off, la falta de transparencia y el que el sector empresarial no se alinee 100% detrás de Alfonso Suet hasta el último día de marzo, hasta de su periodo en marzo, me parece profundamente equivocado. Y los que están en el fondo haciendo eso, le están haciendo un flaco favor al relevante rol del mundo empresarial que debe tener en estos momentos tan críticos de Chile. Pero debería ser un nombre de consenso, porque la última vez fue una elección bastante más reñida. Yo ojalá fuera de consenso. Ahora tampoco hay que dramatizar una elección competitiva, pero sí, un nombre de consenso sería muy muy bueno, porque creo que no tenemos un segundo que perder, ¿no es cierto? Creo que los próximos 2 años de Chile se juegan los próximos 30 años de Chile, y el rol de la empresa es fundamental, y tiene que ser un rol sin ninguna inhibición, sin ningún complejo, poniendo por un lado los principios por delante, pero al mismo tiempo empatizando con urgencias sociales que quizás no vimos con suficiente urgencia antes del 18 de octubre, pero eso no puede diluir en el fondo el valor de ciertos conceptos y principios fundamentales, sobre todo cuando se inicia un debate constitucional. Piensa tú que ayer escuchaba al senador Girardi en un programa de televisión diciendo, aquí se inicia el proceso en que termina, ¿no es cierto?, la propiedad del agua, en que termina, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional, o sea, como que ya anticipó sí lo que sería, ¿no es cierto?, la nueva Carta Fundamental. Bueno, yo creo que eso le hace un flaco favor en el fondo al desafío de transformar esta crisis en oportunidad, porque si empezamos a crear incertidumbre en todos esos elementos esenciales, ¿no es cierto?, que tiene la economía en cualquier parte del mundo, esto no es una cosa particular de Chile, nos parece bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar desde hoy día en los contenidos de esa Constitución, en cuáles son, y debatirlos transparentemente, participando en distintos foros. Nosotros ya lo hemos hecho, hemos juntado con todos los constitucionalistas de todo el espectro político, desde Arche hasta Arturo Fremandoá, Sebastián Soto, en fin, Javier Couso, tenemos que trabajar 100% en eso. Y Alfonso Suet tiene que estar trabajando también en eso hasta el día que termine su periodo como presidente de la CPC. Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA, muchas gracias por habernos acompañado en el estudio. Muchas Esperamos gracias. que estés antes de mayo de 2021 de nuevo con nosotros. Encantado, cuando quiera. Muchas gracias por la invitación.